Hola Cindy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse, por compartir este momento, esta charla. Y bueno, damos comienzo ya entonces a lo que vamos a charlar. Como decía Cindy, vamos a hablar sobre cómo gestionar las emociones en el ámbito laboral en tiempos de nuevos paradigmas, ¿no? Y para pensar en cómo gestionar esas emociones, lo primero que podemos pensar es en la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para poder reconocer esos sentimientos, esas emociones que tenemos y también reconocer los sentimientos que tienen los demás, ¿no? Y a partir de ahí poder elaborar respuestas adecuadas frente a cualquier situación que se presente, ¿no? En lo que tiene que ver con la relación en términos del ámbito laboral que en el día de hoy nos convoca, podemos pensar, en el próximo slide va a aparecer 4 cuadrantes, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestras propias emociones, que tiene que ver con lo que sentimos, y eso está relacionado con la autoconciencia, ¿no? Poder registrar lo que nos pasa y a partir de ahí, qué es lo que hacemos con eso, ¿no? Porque generalmente cuando tenemos situaciones disruptivas de conflictos, generalmente las emociones nos desbordan, ¿no? Si no podemos tener un buen registro de ellas. Entonces la inteligencia intrapersonal lo que permite es poder tener este reconocimiento, esta resignificación y a partir de ahí poder tener un autocontrol, ¿no? Elaborar una respuesta adecuada a esas situaciones. Y por otro lado tenemos la inteligencia interpersonal, ¿no? Que es la capacidad para sentir empatía, ¿no? Que es poder ponernos en el lugar del otro. Lo interpersonal tiene que ver con el vínculo con los otros. Y a partir de esta empatía poder elaborar, ¿no? y entrenar las habilidades sociales para vincularnos con los otros, como por ejemplo tener una escucha activa. Ahora bien, ¿qué sucede cuando no podemos reconocer estas emociones, ¿no? Nos pasan cosas, hay situaciones conflictivas, situaciones disruptivas y no podemos reconocer eso que nos pasa. Generalmente tendemos a responsabilizar afuera, ¿no? No podemos hacernos cargo de algo que no sabemos que nos está pasando. Entonces a partir de ahí se generan las diferencias, los conflictos. Y esta situación de no poder responsabilizarnos de aquello que nos sucede nos pone en una posición de víctima, ¿no? Entonces, y eso nos hace ponernos en foco en aquello que no podemos resolver. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos autoconciencia? ¿No? Cuando podemos tener este entrenamiento de poder reconocer lo que nos pasa y a partir de ahí poder elaborar respuestas adecuadas. Eso nos pone en una posición más de protagonista, nos empodera. Y tener el empoderamiento es poder tener el poder de decisión, poder implicarnos, ¿no? Sabemos que nos pasa eso, sabemos que somos parte del medio ambiente, sabemos que somos parte del equipo de trabajo, que somos líderes, que tenemos como la misión y el objetivo de liderar. Entonces, al poder implicarnos en eso que pasa, tenemos la capacidad y el poder de transformarlo, de modificarlo, ¿no? Eso es como una de las claves cuando uno dice, bueno, ¿cómo gestionar las emociones? ¿Cómo controlarlas? Bueno, las emociones no se controlan, en el mejor de los casos se autorregulan, pero es importante poder tener conocimiento de esto. Y al empoderarnos, ¿no? Y al poder transformar eso, crea un buen clima en el equipo de trabajo, ¿no? Porque uno puede escuchar lo que sucede, cuál es el problema, cuál es el conflicto, escuchar activamente con estas habilidades sociales que se desarrollan, dar participación a los colaboradores, ¿no? Escuchar el punto de vista y a partir de ahí poder definir una solución posible a ese conflicto. Ahora bien, si pensamos un poco en el contexto actual, ¿no? Esta pandemia que se nos presentó disruptivamente y que nadie venía a venir, nos pone como en un nuevo escenario, ¿no? de trabajo. Porque si bien las cosas como al principio se detuvo, hay que seguir trabajando, hay que seguir generando y hay que seguir, vinculándose con el equipo de trabajo y las formas de hacer negocio y demás.
Y esto nos obliga un poco a revisar los procesos, ¿no? Los procesos, si las personas van de la mano, no podemos pensarlos independientemente, porque las personas ejecutan los procesos y los procesos hacen que el trabajo de las personas se optimice en el tiempo, ¿no? Puedan cumplir con esos objetivos propuestos. Entonces, es importante en la revisión de procesos y en esta cuestión actual ser claros con los objetivos, ¿no? Tener una comunicación efectiva con el equipo, liderarlos, ¿no? Virtualmente, primero que esta situación actual no nos desborde de angustia y pensar, bueno, en cómo seguir manteniendo el equipo en estos tiempos de nuevos paradigmas. Para esto tenemos la tecnología. La tecnología en este sentido nos brinda recursos maravillosos, ¿no? Que nos acerca. De hecho, el día de hoy no es como un claro ejemplo de eso. Cada uno está en un lugar diferente, sin embargo, nos habilita poder tejer redes, hacer capacitaciones, networking, ¿no? Como sigue de una manera diferente, se sigue generando, ¿no? Los objetivos que cada uno se proponga en el ámbito laboral, de una manera diferente, ¿sí? Pero bien, para que se lleven a cabo estas cuestiones de la tecnología, ¿no? Pensándolo en la virtualidad y en lo presencial, es indispensable pensar en la colaboración y en la confianza en el equipo de trabajo, cómo se construye y cómo se sigue poniendo más sólido, ¿no? A la distancia. Una cosa es tener a los empleados cerca y otra cosa muy diferente es tenerlos cada uno en su casa, ¿no? Entonces, bueno, como líderes, poder pensar cuáles son los objetivos, qué es lo que uno quiere concretar, hacia dónde uno va a apuntar para cumplir con la productividad de cada empresa, de cada negocio que ustedes tengan. Para esto es importante, bueno, gestionar las emociones, tener inteligencia emocional para poder incentivar al equipo y poder llevar a cabo lo que se propone. La habilidad emocional, la inteligencia emocional es fundamental en el trabajo en equipo, porque lo que va a hacer es poder incentivar a la gente que participe, que tenga ese sentido de pertenencia, poder gestionar bien las diferencias, ¿no? Que no haya conflictos, sino poder escuchar cada punto de vista y a partir de ahí crear y tener soluciones alternativas, ¿no? No solamente que sea algún conflicto, sino como un proyecto y ellos al tener como la sabiduría muy particular del día a día del trabajo, también es interesante poder hacerlos partícipes. Sobre todo esto, ¿no? Al trabajar en la distancia se pone en juego el sentido de pertenencia. Entonces, como líderes es importante poder incentivarlos. Y como resultado, ¿no? De todos estos conceptos que venimos viendo, sobre todo la inteligencia emocional, es importante pensar en el concepto de empresa consciente. No sé si alguna vez lo escucharon, es un concepto que propone Freddy Kaufman, donde plantea que para que una empresa sea consciente, las personas tienen que tener 3 aptitudes y 4 comportamientos, ¿no? La primera aptitud es la responsabilidad incondicional, que es esa capacidad de poder elegir, de poder decidir. La segunda tiene que ver con la integridad esencial, con los valores de cada uno, y como encontrando ese punto de equilibrio con los objetivos de la organización. Después está la humildad ontológica, que es la capacidad de poder aceptar las diferencias, poder escuchar, ¿no? Estos puntos de vista y acercar, o sea, sacar el egoísmo, ¿no? Y poner en puesta común el objetivo de la organización.
Y los 4 comportamientos tienen que ver con, bueno, con la coordinación impecable, la negociación constructiva, la comunicación auténtica y la competencia emocional. Que realmente es un libro que les recomiendo. Se llama La empresa consciente, crear valor con valores. Y para pensar como este nuevo paradigma, ¿no? Como esta nueva forma de pensar la empresa, les comparto esta frase de Einstein que me parece maravillosa, porque antes de pensar en cualquier cambio, primero uno tiene que trabajar sobre esas estructuras, ¿no? Y dice, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento, no se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Y para finalizar, yo le compartí a Cindy un video para que después les haga llegar a cada uno de ustedes como un ejercicio para poder trabajar sobre las emociones. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sol. Realmente espectacular todo lo que nos presentaste. ¿Tienen consultas, comentarios? Los invito a escribir en el chat. Para arrancar, te hago yo la consulta. Uno de los temas que presentaba al inicio era la cantidad de decisiones que tomamos por día, y que esto nos puede dar como fatiga de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo manejamos quizás este cansancio de tomas de decisiones o de análisis de escenarios? Bien, me parece que es importante primero como organizar las prioridades, ¿no? Digo, en la cotidianidad y en la vorágine laboral hay un montón de cuestiones a definir en el día a día, pero como poder identificar qué es lo importante, qué es lo urgente, cuál es la emergencia, y a partir de ahí poder focalizar, ¿no? En lo que se pueda delegar y compartir y escuchar, ¿no? Con el equipo de trabajo, ayuda, facilita, porque también poder hablar con un otro nos da una perspectiva, ¿sí? Si bien como líderes y como dueños de empresas tienen la decisión, es bueno siempre poder escuchar. Digo, uno a veces se abruma por tener que tomar la decisión, pero poder escuchar y tomarse un tiempo para reflexionar sobre eso es importante. Este es un tema también que toca siempre sobre el saber escuchar. Uh-huh. ¿Tenés algún consejo para poder desarrollar esta escucha activa? Sí. El espacio terapéutico es maravilloso para eso. Siendo psicóloga, ¿no? Y como haciendo referencia a mi profesión, es aprender a escuchar. Primero uno tiene que aprender a escucharse a uno mismo. Esto que hablábamos de las emociones, ¿no? Cómo las regulamos, cómo las gestionamos. Bueno, primero uno tiene que empezar a identificar qué es lo que le pasa. Justo estoy leyendo lo que están escribiendo en el chat, por eso me perdí. Pero poder compartir, ¿no? Si ahí decía alguien que si no tenía empleados, bueno, con alguien de confianza, con un colega, ¿no? ¿Por qué no? Bien, ahí justamente preguntan cómo motivar a empleados que van a seguir en el mismo cargo hasta que se jubilen. ¿Cómo motivar a empleados que van a seguir en el mismo cargo hasta que se jubilen? Bueno, eso depende la posición que cada uno tome, pero siempre, todo el tiempo están saliendo en distintas temáticas nuevas, novedades sobre diferentes temas. Es importante la capacitación es importante, poder especializarse más allá de que ellos tengan experiencia. Siempre es bueno tener esta posición de aprendices, ¿no? Eso motiva el conocimiento, la búsqueda. Aquí Martín también pregunta, ¿qué recomendaciones podés darnos
cuando tenemos empleados con diferentes situaciones en este periodo de cuarentena. Algunos contentos, otros angustiados, otros sobrepasados con temas en su casa. Sí, es importante poder tener esta actitud empática, ¿no? No todos están en condiciones de poder ejercer el home office en su casa porque no viven solos, digamos, o el lugar no es apropiado, o el internet, o las máquinas, digamos, a veces no. Una cosa es usarlo por una cuestión personal y otra cosa en lo que es la carga laboral, pero bueno, eso es el caso por caso, pero escuchar y empatizar con esa situación. Que el empleado tal vez no sienta que solamente tiene que cumplir, sino que tal vez también se sienta escuchado. Eso es importante, ¿no? Poder darle ese lugar de que pueda expresarse. Siempre en la conversación y en el diálogo van a surgir soluciones, pero el primer paso es poder tomarse esos minutos y poder escuchar al otro. Bien, aquí Fede pregunta, ¿qué consejos prácticos podés darnos para manejarse con gente tóxica en el ámbito laboral? Y eso hay que ver como el caso por caso, ¿no? Porque es algo tóxico. Armar reuniones, escuchar, dar devoluciones, ¿no? Eso, y cuál sería el conflicto, qué es lo que hace que el ambiente sea tóxico, qué es lo que lo genera, si hay un malestar, cuál sería. Gente muy negativa, dicen. Generalmente cuando hay una situación de algo de fastidio o de molestia de las personas que trabajan, es porque hay algún inconveniente que no están pudiendo resolver. Mi sugerencia siempre es eso, como armar espacios de diálogo, armar espacios de escucha. Y escuchar, o sea, si hay algún inconveniente, si el grupo señala a una persona, bueno, poder tener con esa persona una conversación con el grupo, escuchar cuáles son las propuestas, ¿no? El tenerlos en cuenta. Digo, no hay una situación negativa que se genere porque sí, siempre hay como una causa. Bueno, poder rastrear de dónde viene. Eduardo pregunta, ¿qué actitudes o situaciones podrían tomarse como alarma para darnos cuenta que no estamos gestionando bien las situaciones y están afectando lo laboral? Hay un micrófono abierto. Ya está solucionado. Sol, abrí tu micrófono, por favor. Ah, genial, estaba hablando sola. En silencio, digo. ¿Cuáles son las situaciones? La pregunta, discúlpame, no la escuché. Sí, ahí te repito la pregunta. ¿Qué actitudes o situaciones podrían tomarse como alarma para darnos cuenta que no estamos gestionando bien las emociones y están afectando lo laboral? Yo creo que una de las alarmas puede ser el enojo. Cuando encontramos una situación que nos molesta y nos fastidia, es algo ahí que está dando cuenta que no se está gestionando bien, porque qué es lo que está enojando, qué es lo que está mal, qué es lo que te pone nervioso, que no podés, ¿no?, como enfrentar esa situación. Hay algo siempre de la situación que nos pone nervioso que habla un poco de nosotros mismos también, ¿no? Como esas cuestiones a trabajar. Perfecto. No sé si hay alguna consulta más que puedan escribirla por chat. Yo vuelvo a insistir después, Cindy, mandale el videito que te mandé, que es un ejercicio que está bueno que lo puedan poner en práctica y después me cuentan. Ahí tienen mi correo, pueden mirar el video y después cuéntenme la experiencia. Es un ejercicio muy cortito y muy interesante para poder gestionar las emociones. Así lo vamos a hacer, ya tenemos el material, así que después de
del evento vamos a compartir con todos el material que nos envió Sol, tanto el libro que nos recomendó de Empresas Conscientes, como también el video con una actividad para gestionar las emociones. Muchísimas gracias, Sol. Y todos Muchas gracias. que quieran contactarse con ella, ya saben, ahí está el correo, pueden tomar nota y cualquier cosa después nos piden.